Guía de estilo de PHP. Una guía de estilo de un lenguaje de programación es un conjunto de recomendaciones sobre la forma de dar formato a los programas. El interés de utilizar un estilo específico es facilitar la reutilización de código y la detección de errores. Existen muchos estilos de programación y no se puede decir que uno sea mejor que otro, pero sí que es conveniente adoptar algún estilo determinado y utilizarlo de forma consistente. El framework Interop Group, antes conocido como el PHP Standard Group, ha propuesto y aprobado una serie de recomendaciones de estilo conocidas como PSR0, PSR1 y PSR2. Además, existen estándares personales o particulares conocidos como estándares de codificación de Perl, estándares de codificación de Zen y estándares de codificación de Symfony. No deje que los títulos raros lo confundan, como por ejemplo PSR0, PSR1 o PSR2. Estas recomendaciones son simplemente un conjunto de normas que algunos proyectos como Drupal, Zen, KPHP, SDK, Full PHP, Lithium, G y otros han adoptado. Usted puede utilizar estas normas en sus propios proyectos o continuar usando su propio estilo. El framework Interop Group propone los siguientes estilos: Autoloading estándar, autocarga estándar, Basic Coding estándar, codificación básica estándar, Coding Style Guide, guía de estilo de codificación, Lawyer Interface, Interface Lawyer, Autoloader, autocargador. Cada uno de estos estilos están propuestos y explicados en la página www.php-fit.org. Como podrán observar, en la parte derecha se encuentra cada uno de los estilos: Autoloading estándar, Basic Coding estándar, Coding Style Guide, Lawyer Interface y Autoloader. Cada uno de estos estilos o estándares se reconocen también como PSR0, PSR1, PSR2, PSR3 y PSR4. Existen otros estándares de codificación, como por ejemplo estándar de codificación de Perl, estándar de codificación de Zen y codificación de Symfony. El primero, de estándar de codificación de Perl, lo podemos encontrar directamente en la página perl.php.net/manual/en standards.php. Los estándares de codificación de Zen lo podemos encontrar en la página de framework.zen.com. Y los estándares de codificación de Symfony los podemos encontrar en la página symfony.com/doc, /current, /contributing, /code, /standards.html. Sería ideal que escribiera código PHP que se adhiere a uno o más de estos estándares. Puede ser cualquier combinación de PSR o uno de los estándares de codificación hechos por Perl o Zen. Esto significa que otros desarrolladores pueden fácilmente leer y trabajar con su código, y las aplicaciones que implementan los componentes puedan tener consistencia incluso cuando trabajan con una gran cantidad de código de terceros. Puede utilizar PHP Code Sniffer para verificar que su código se apegue a estas recomendaciones, y plugins para editores de texto como Sublime Text 2 para obtener un análisis en tiempo real. También puede utilizar PHP Coding Standard Fixer de Fabian Potencier para modificar la sintaxis de su código automáticamente y así quede conforme a estos estándares.
ahorrándole tiempo y esfuerzo, que requerirá arreglar cada problema a mano. Coding Style Guide PSR2. Ahora analizaremos la guía de estilo PSR2. La guía de estilo de código PSR2 propone que el código debe seguir el estándar PSR1, el cual analizaremos más adelante. El código debe usar 4 espacios como indentación, no usar tabuladores. No debe haber un límite estricto en la longitud de la línea. El límite debe estar en 120 caracteres. Las líneas deberían tener 80 caracteres o menos. Es decir, que una línea de código no debería de pasar ese máximo de caracteres. Debe haber una línea en blanco después de la declaración del namespace y debe haber una línea en blanco después del bloque de declaraciones use. Las llaves de apertura de las clases deben ir en la línea siguiente y las llaves de cierre deben ir en la línea siguiente al cuerpo de la clase. Las llaves de apertura de los métodos deben ir en la línea siguiente y las llaves de cierre deben de ir en la siguiente línea del cuerpo del método. La visibilidad debe estar declarada en todas las propiedades y métodos. Abstract y final deben estar declaradas antes de la visibilidad y static debe estar declarada después de la visibilidad. Las palabras clave de las estructuras de control deben tener un espacio después de ellas. Las llamadas a los métodos y las funciones no deben de tenerlo. Las llaves de apertura de las estructuras de control deben estar en la misma línea y las de cierre deben ir en la línea siguiente al cuerpo. Los paréntesis de apertura en las estructuras de control no deben tener un espacio después de ellos y los paréntesis de cierre no deben tener un espacio antes de ellos. La guía de estilo de código PSR2 propone por categoría los estándares a utilizar. Para codificación estándar básica, el código debe seguir el estándar PSR1, el cual investigaremos más adelante. Para ficheros, todos los ficheros PHP deben de usar al final de línea Unix LF. Todos los ficheros PHP deben terminar con la línea en blanco. La etiqueta de cierre, signo de interrogación, signo mayor, debe ser omitida en los ficheros que solo contengan código PHP. El código debe usar una indentación de 4 espacios y no debe usar tabuladores para la indentación. Nota: utilizar solo los espacios y no mezclar espacios con tabuladores. Ayuda a evitar con div, parches, historiales y anotaciones. Para las líneas, no debe haber un límite estricto en la longitud de la línea. El límite flexible de la línea debe estar en 120 caracteres porque los correctores de estilo automáticos deben advertir de esto, pero no deben producir errores. Las líneas no deben ser más largas de 80 caracteres. Las líneas más largas de 80 caracteres deberían dividirse en múltiples líneas de no más de 80 caracteres cada una. No debe haber espacios en blanco al final de las líneas que no estén vacías. Pueden añadirse líneas en blanco para mejorar la lectura del código y para indicar bloques de código que estén relacionados. Y no debe haber más de una sentencia por línea. Las palabras clave y true, false y null deben de estar en minúsculas. La longitud de la línea no se debe superar los 85 caracteres por línea. En este ejemplo, observamos que la sentencia print, seguido entre comillas de un texto, tiene un texto muy largo que pasa de los 85 caracteres, por lo que después de los primeros 85 se presiona un enter y se concatena el texto. En el siguiente se hace lo mismo hasta terminar la sentencia. Se debe utilizar un sangrado en 4 espacios y no utilizar tabuladores.
En estructuras anidadas se acumularán los sangrados. Ejemplo, en esta sentencia if tenemos 4 espacios. Si se anida otra sentencia if, dejaremos 4 espacios y después del else 4 espacios. Guía de estilo PSR2 y pair. En los espacios en blanco se propone que después de una coma debe haber un espacio en blanco. En el ejemplo podemos observar que en la función se pasan los valores y después de la coma hay un espacio en blanco. También se propone que haya bloques de comentario iniciales. Los programas deben incluir al principio del documento bloques de comentarios, como por ejemplo, descripción extensa, descripción breve, el nombre del autor, los derechos, la licencia, la fecha y un enlace a donde se encuentra. Los espacios en blanco, cualquier operador binario, por ejemplo, estos símbolos, deben de estar rodeados de espacios en blanco, antes del asterisco y después del asterisco, antes del signo más y después del signo más. Los operadores unarios, por ejemplo, los que mostramos en la pantalla, deben unirse a su argumento sin espacios en blanco. Por ejemplo, el not error. Se aconseja delimitar las cadenas con comillas dobles en vez de con comillas simples. Se aconseja también que el código HTML generado por PHP incluya comillas dobles, como en el ejemplo. Los nombres de las variables deben escribirse con el estilo camel case, es decir, empezar en minúscula, y si el nombre de la variable está formado por varias palabras, la primera letra de las palabras menos la primera deberá escribirse en mayúsculas. En el ejemplo observamos nombre A mayúscula alumno, nombre P mayúscula profesor. Alineación de definiciones de variables. Si se definen varias variables, se deben alinear las igualdades con espacios en blanco para facilitar la legibilidad.